Para distribuir el volumen restante, después de restar a 1025 el volumen de los componentes distintos de los áridos, es necesario algún procedimiento. El procedimiento más habitualmente utilizado desde el punto de vista teórico es el del módulo de finura, pero podría haber sido también un procedimiento completamente empírico y de alguna manera intuitivo. Imaginemos que rellenamos un determinado recipiente, incluso se puede pensar que es un metro cúbico, con el árido más grueso que queremos utilizar. Y progresamos rellenándolo hasta que después de aplicar un sistema de energía vibrando el recipiente, conseguimos que estén todos perfectamente encajados, que quepa el máximo peso posible en ese volumen de árido grueso. A continuación, introducimos una segunda fracción de áridos medios que encajarían en los huecos dejados por el árido grueso, utilizando el mismo procedimiento de vibrar, controlando el peso hasta que este peso se vuelva constante. Y finalmente podríamos añadir otra fracción de árido fino a base de arena que acabaría rellenando los huecos dejados por el árido intermedio hasta peso constante, como antes hemos comentado. Bueno, pues ya tenemos nuestra estructura ósea del hormigón. El siguiente paso ya es introducir el agua mezclada con el cemento para acabar mojando mediante sucesivas batidas todos los áridos que hubiéramos introducido previamente. Si antes de introducir el agua y el cemento sacamos las fracciones y las pesamos y encontramos sus proporciones, tendríamos las proporciones ideales desde un cierto punto de vista para este tipo de árido. Bien, pero este procedimiento no siempre se utiliza también un procedimiento teórico, el procedimiento de los módulos de finura. ¿Qué es el módulo de finura? Pues Abrams lo definía como el sumatorio del retenido acumulado partido por 100. ¿Qué es el retenido acumulado? Pues como las experiencias de laboratorio le mostrarán a los estudiantes, si ponemos una batería de tamices conforme a la serie que establezca la norma que se utilice de referencia. Pongamos por caso 16, 8, hablamos de milímetros de luz entre la malla del tamiz. 4, 2, 1, 0, 5. Seguimos bajando 0,25 y 0,125 y 0,125 milímetros. Bien. Si dejamos caer por aquí nuestro árido y batimos igualmente, hacemos vibrar toda la columna de tamices, pues aquí quedará un árido, en el tamiz anterior pasará todo el árido, en este quedará un árido, en este quedará otro poquito, en este otro poquito, etcétera, etcétera. Entonces, los pesos, aquí estaría el cierre de la columna de tamices. Los pesos
de cada uno de los tamices es lo que llamamos el retenido parcial. Sin embargo, si quitásemos en este tamiz en concreto, quitásemos todos los que están por encima, estas porciones de árido no habrían quedado retenidas aquí, sino que se habrían acumulado aquí. Entonces, para el tamiz 4, ese sería su acumulado. Si hacemos esta operación con cada uno de los tamices, iríamos obteniendo los pesos acumulados. Obviamente, no es necesario quitar y poner tamices, sino que basta con ir sumando los parciales, los retenidos parciales, para ir obteniendo los retenidos acumulados. Es decir, el retenido parcial de este tamiz más el de este es el acumulado de 8, más el de este, el de 4, etc. Pues bien, ¿por qué el módulo de finura sirve para dosificar nuestro hormigón? Pues veamos por qué. Si nosotros nos representamos en unos ejes cartesianos en ordenadas, representamos el tanto por cien que pasa acumulado, y en abscisas los tamices, lo vamos a representar aquí. Este sería el 0,125, este sería el 0,25, este sería el 0,50, este sería el 1, este sería el 2, el 4, el 8 y pongamos el 16 o aún el 32 si queremos. Bien, a pesar de que los tamices van doblando su tamaño, la distancia es la misma porque la escala es logarítmica. Bien, nosotros experimentalmente podemos determinar cuál es nuestra curva ideal de granulometría de un árido para un hormigón, de un tamaño máximo determinado. En este caso hemos quedado en que hablaríamos de 32. En el tamaño 32, que es este, pasa todo el árido y por tanto estaríamos en el 100% de árido acumulado que pasa. En cada uno de los tamices pasa una determinada cantidad. La cantidad que pasa acumulada es el complementario del que nosotros habríamos determinado como retenido acumulado. Si encima del tamiz 0,125 quitamos todos los tamices, todos los que están por encima, aquí estaría acumulado la mayor parte del árido y solo pasaría una fracción muy pequeña. Bien, igual ocurriría con el resto de tamices. Estas líneas que estamos representando y que son el retenido acumulado en cada uno de los tamices, proseguimos por aquí con el de 4 milímetros, el de 8, 16 y 0 en 32. Esta serie de líneas se puede decir que caracterizan nuestra curva ideal. ¿Cómo tener un único valor que caracterice a nuestra curva ideal? Pues sumando las longitudes de estas líneas. Como las longitudes de esas líneas son el retenido acumulado, pues a esa suma del retenido acumulado partido por 100 la llamamos módulo de finura, que en este caso es el módulo de finura ideal porque corresponde a una curva ideal que hemos comprobado nosotros experimentalmente para nuestros áridos cuando el tamaño máximo es 32.
Si ahora cogemos otro árido y hallamos su curva granulométrica, podría darse el caso de que los porcentajes de tanto por cien que pasa o su complementario, el retenido acumulado, fueran distintos. Vamos a hacerlo en verde. Fueran distintos. Que aquí pasara por aquí, que aquí pasara por aquí y por aquí, que aquí entrara aquí y aquí, que aquí llegara aquí, aquí, y si los unimos, obtenemos esta curva granulométrica que se ajusta todo lo que puede a la curva, pero no sabemos si suficientemente. ¿Cómo saber si esta granulometría es equivalente a la de la curva ideal? Pues si las áreas que quedan por debajo y por encima son iguales, el comportamiento del árido es también igual. ¿Y cómo sabemos si las áreas son iguales? Pues comprobando si los retenidos acumulados de nuestro árido sumados proporcionan un módulo de finura semejante al módulo de finura del árido ideal. Si eso es así, se cumple la condición de equivalencia y nuestro árido podría ser utilizado con toda confianza. El módulo de finura de nuestro árido real lo definiríamos igualmente como MFR de real igual al sumatorio igualmente de los retenidos acumulados partido por 100. ¿Qué condición debe cumplirse entonces? Que módulo de finura real sea igual a módulo de finura ideal. Procedemos con el punto 14 del método. Visto en la pizarra qué es el módulo de finura de Abrams, ahora podemos aplicarlo a la determinación de las proporciones en que debe mezclarse las distintas fracciones de un árido a efectos de que tenga el mismo módulo de finura que el que Abrams propone después de sus experimentos. Bien, pues las fórmulas son sencillas, tenemos dos ecuaciones. Si tenemos dos fracciones de árido, pretendemos, por ejemplo, arena y grava, pues pretendemos que entre las dos sumen el 100% del árido necesario. Es decir, que entre las dos ocupen el volumen que queda después de restar a 1025 el volumen del resto de componentes. Y la otra ecuación, puesto que tenemos dos incógnitas, la otra ecuación es que el módulo de finura de la arena multiplicado por la proporción en la que participa, más el módulo de finura de la grava multiplicado por la proporción en la que participa, da dos fracciones de módulo de finura que sumados deben dar el módulo de finura de Abrams. A partir de ahí despejar la fracción de la grava, que resulta ser el módulo de finura de Abrams menos el módulo de finura de la arena partido por el módulo de finura de la grava menos el módulo de finura de la arena. Finalmente el módulo de finura de la arena pues será 100, mejor dicho, las proporciones en que debe presentarse la arena será igual a 100 menos las proporciones en que se ha determinado que se presenta la grava. Aquí tenemos unas tablas de resúmenes del método, la que ya vimos empírica del agua. Esta sería el agua que necesitamos para
el agua que necesitamos para mojar suficientemente nuestro hormigón en función del tamaño máximo del árido y de la consistencia que queramos. Obviamente no debe olvidarse que la cantidad de agua a su vez debe guardar con el cemento nominal las proporciones necesarias. Aquí se puede ver también cómo la cantidad de agua aumenta a medida que disminuye el tamaño máximo del árido, puesto que ya vimos que esa era la condición del fraccionamiento de cualquier volumen, el aumento de la superficie que necesitaba ser mojada, lo que llamamos en su momento superficie específica. También podemos ver que a medida que queremos una consistencia que nos garantice una mejor trabajabilidad del hormigón, pues tiene que aumentar la cantidad de agua para cualquier tamaño máximo del árido. Esto antes de salvar la barrera cualitativa que supone el salto al hormigón autocompactante, que debe ser tratado de forma muy específica. También vemos aquí que para el árido de machaqueo y un mismo tamaño máximo del árido, el agua necesaria para obtener una misma consistencia aumenta. La razón es las irregularidades que presenta un árido de machaqueo que hace que la superficie a mojar sea mayor que cuando el árido es un óvalo o una esfera. En todo caso, estas cantidades son experimentales y deben ser comprobadas para nuestro caso especial, dadas las múltiples variables que intervienen en el asunto. Aquí estarían los módulos de finura de árido que siguen la parábola de Fuller. La parábola de Fuller es otra parábola de carácter teórico, eh, resultado de experimentos, igual que hizo Abrams con la que hemos visto en la pizarra hace un momento. Esta parábola proporciona el tanto por ciento acumulado que pasa como resultado de multiplicar 100 por la raíz de lo que podríamos llamar el tamaño del tamiz individual partido por el tamaño del tamiz máximo, del tamiz de mayor luz de malla de toda la serie utilizada en la determinación de la curva granulométrica de este árido. Ya se ve que esta ecuación proporciona una parábola. Bien, y finalmente tenemos aquí los módulos de finura de Abrams para cada una de las circunstancias que se pueden dar. Por una parte, el tamaño máximo del árido. Como se ve, a medida que aumenta el tamaño máximo del árido para una determinada cantidad de cemento, aumenta el módulo de finura, lo cual es perfectamente natural. En este caso, el cemento se considera como un árido más y por eso cuando aumenta la cantidad de cemento, aumenta también el módulo de finura. Se puede decir que un árido tiene un mayor módulo de finura a medida que más grueso resulta en términos medios el árido que utilizamos. Aquí tenemos una tabla de los módulos de finura o módulos granulométricos según Abrams para hormigones ordinarios o convencionales como nosotros los hemos llamado. Estos son los módulos de finura que Abrams determinó cuando consideraba que el árido tenía la estructura, eh, digamos, ideal para un mejor comportamiento constituyendo el esqueleto del hormigón que se pretendía fabricar. Este es nuestro módulo de finura ideal en las explicaciones que hemos dado en la pizarra. Los módulos de finura reales hay que determinarlos en laboratorio para cada fracción de árido mediante el uso de una columna de tamices, como ya comentamos en la pizarra y desde luego como veremos en laboratorio.
Cuando tenemos tres fracciones de árido, pues necesitamos tres ecuaciones y aquí las tenemos. Arena, gravilla o árido intermedio y grava constituyen las tres fracciones y aquí tenemos las ecuaciones que nos resuelven la necesidad de conocer las proporciones entre con que la arena, la gravilla y la grava han de estar en el hormigón. Esas proporciones para dos fracciones como para tres, lo que hacen es repartirse el volumen que queda después de restar a 1025 litros, restarle el volumen que ocupan el resto de componentes. Este volumen, el volumen de los áridos es el que debe repartirse T0, T1 y T2, es decir, la arena, la gravilla y la grava. Estas son las proporciones en las que eh, se deberá distribuir ese volumen. Una vez que tenemos la dosificación teórica, es necesario llevar a cabo algunas correcciones en función de determinados parámetros que mencionamos ahora. Por ejemplo, si el hormigón se compacta por vibración, que es lo habitual, se aumentará el árido grueso en un 4%, que obviamente hay que deducirlo del resto de los áridos, puesto que el volumen es el que es, 1025 menos el volumen de los componentes. Si el hormigón es en masa, se aplica una corrección análoga, pero en un 3%. Si se trata de árido de machaqueo, se aumentará en un 4% el árido más fino. La proporción del punto anterior, es decir, para cuando el árido es de machaqueo, es para una dosificación de 300 kilos metro cúbico. Las variaciones sobre esta cantidad de referencia deben compensarse con arena. Es decir, si hay más cemento, se quitará arena y viceversa. Obviamente la arena es la fracción del árido que aporta más fino. Como el cemento es, antes de ser hidratado, no deja de ser un fino, pues esta es la razón de la sustitución en base a arena. Y finalmente el aire ocluido, que tanto espontáneo como resultado de algún tipo de introducción de aditivo que provoque burbujas dentro del hormigón, al tener una granulometría análoga a la de la arena, debe, debe deducir en arena el volumen que ocupe el aire. Ya digo, 40 litros metro cúbico espontáneamente por término medio suele quedar atrapado en un hormigón fresco. La bibliografía que recomendamos para profundizar en lo visto en este capítulo de fabricación del hormigón es el libro de Adolfo Delibes, Tecnología y propiedades mecánicas del hormigón. Está lleno de interesantes detalles sobre la cuestión que mejorarán los conocimientos del alumno. Y el clásico del hormigón armado, el Jiménez Montoya. Bien, con esto hemos terminado el capítulo de fabricación del hormigón, que tiene de interés, eh, aunque el alumno no acabe trabajando en una central de hormigón, de permitir conocer la estructura de este importantísimo material de construcción del siglo XXI todavía y que aporta masa a un precio aún razonable, por lo menos mientras la sensibilidad medioambiental lo permita. Este importante material es mejor conocido cuando se conoce cómo se fabrica, tanto en esta versión convencional como en las versiones que podríamos llamar sofisticadas, como resultado de cambios internos en la dosificación y sobre todo el uso de potentísimos aditivos superfluidificantes que permiten obtener lo que hasta ahora se puede considerar el hormigón más avanzado, que es el hormigón autocompactante.
avanzado por lo menos desde el punto de vista de, el punto de vista de la colocación en obra de una manera eficaz.